Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. Cristo ayer y Cristo hoy, Cristo siempre será el Señor. Tú eres Dios y eres amor, me has llamado, aquí estoy. Gloria al Señor, suyo es el don, el gran misterio del perdón. Tiempo de gracia singular, sin medida su amor nos da. Amén, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, celebramos hoy una linda fiesta, la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, día en que también celebramos al Papa. También es el día del Papa, por eso la Iglesia se alegra por este don tan grande
que Dios nos ha hecho a través de su Hijo Jesús, las dos columnas de la Iglesia, Pedro y Pablo, y el sucesor de Pedro, y en cierto sentido los dos apóstoles presidiendo la Iglesia en la caridad desde la diócesis de Roma, el lugar donde Pedro y Pablo dieron su vida por el Señor y su vida por el Evangelio, es decir, también su vida por nosotros. Le damos gracias a Dios entonces por este don constitutivo de la Iglesia que es el papado. Y le damos gracias también al Señor por todo lo que nos da en su Iglesia, por todos esos dones que recibimos a través de esta Iglesia Santa que Él mismo ha fundado para nosotros y para la salvación de la humanidad. Y en esta Santa Misa, como cada día, ponemos en la presencia del Señor todas nuestras intenciones. Hoy día, como siempre, pues tenemos diversas intenciones, pero me voy dando cuenta que cada día son más las intenciones por hermanos nuestros que van partiendo de este mundo a causa del COVID, otros también por otras razones, pero hermanos que van partiendo por causa del COVID. Tenemos un hermano que ha partido ayer, un médico que ha partido en estos días, y así. Y luego también tantos hermanos que están luchando con la enfermedad. Yo les agradezco a todos por esas intenciones, también por la santificación de los sacerdotes que ponen el día de hoy, por el Papa Francisco, por vuestro arzobispo y nuestro obispo auxiliar, Monseñor Raúl. Y quisiera también que pidamos de manera especial por el padre Peter O'Brien, que es el padre espiritual de nuestro seminario San Jerónimo, un hombre ya de edad avanzada, y que lo acabamos de internar esta tarde con una neumonía fuerte. Tal vez sea el COVID, todavía no tenemos los resultados seguros, pero probablemente lo sea, y a su edad reviste especial gravedad. Encomendemos, por favor, juntos entonces también al padre Peter y a todas, repito, esas intenciones, todos los que están cumpliendo años, un matrimonio que ha perdido a su hijito recién, a su bebito recién, niños que van cumpliendo años, jóvenes que van cumpliendo años, adultos que van cumpliendo aniversarios de bodas, en fin, son tantas las intenciones, el Señor las acoge a todas. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, nos ponemos juntos entonces en presencia de Dios, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en lo alto del cielo, gloria, y en la tierra
pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende, atiende a nuestra súplica. Tú que estás a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que nos llenas de santa alegría en la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo, haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos que fueron fundamento de nuestra fe cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos. Hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. Al ver que esto les gustaba a los judíos, llegó también a prender a Pedro, pues eran los días de los ázimos. Tras apresarlo, lo metió en la cárcel y le confió a 4 escuadras de 4 soldados para que le custodiasen, con la intención de presentarle delante del pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro estaba custodiado en la cárcel, mientras la iglesia oraba insistentemente por él a Dios. Cuando ya Herodes le iba a presentar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas. También había ante la puerta unos centinelas custodiando la cárcel. De pronto se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz. Le dio el ángel a Pedro en el costado. Él despertó y le dijo: «Levántate aprisa». Y cayeron las cadenas de sus manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y cálzate las sandalias». Así lo hizo, y añadió: «Ponte el manto y sígueme». Y salió siguiéndole. No acababa de darse en cuenta de que era verdad cuando hacía el ángel, sino que se figuraba ver una visión. Pasaron la primera y segunda guardia, y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Esta se les abrió por sí misma. Salieron y anduvieron hasta el final de una calle, y de pronto el ángel le dejó. Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora me doy cuenta realmente de que el Señor ha enviado a su ángel y me ha arrancado de las manos de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos». Palabra de Dios.
El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. En los humildes lo escuche y se alegre. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Usted y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He competido en la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe.
y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, justo juez. Y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. El Señor me asistió y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todos los gentiles. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará guardándome para su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, como decíamos, celebramos esta fiesta, esta solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, esas dos columnas que Dios constituyó en su iglesia. Gracias a ellos estamos nosotros aquí. Si no fuera por la sangre derramada por estos dos apóstoles y por los demás apóstoles y por tanta y tanta gente a lo largo de los siglos, nosotros no estaríamos hoy día aquí. El Evangelio no hubiera llegado hasta nosotros. Por eso esta fiesta, en la que además conmemoramos el Día del Papa, es una fiesta que nos llena de alegría, pero también de gratitud. Gratitud a Dios por el don de Pedro y Pablo, por el don del Papa, porque el sucesor de Pedro, no hemos cesado de tener un sucesor de Pedro a lo largo de estos casi 21 siglos de iglesia, y siempre el sucesor de Pedro es el que ha ido guiando. Dios, a través del sucesor de Pedro, del obispo de Roma, del Papa, ha ido guiando a la iglesia, y nunca nos ha faltado la guía cierta de quien nosotros
conocemos con el nombre de Santo Padre, o denominamos así Santo Padre porque nos hace presente esa paternidad de Dios y esa santidad de la Trinidad. Pedro y Pablo hemos escuchado algunos relatos, digamos así, de su propia vida, dos grandes santos, pero que sin embargo, naturalmente, no nacieron santos, sino que poco a poco fueron siendo santificados por Dios. Poco a poco el Señor los fue llevando a través del Espíritu Santo, como Él había prometido, al pleno conocimiento de la verdad. Los fue llevando poco a poco a través de la verdad plena, y es así como los constituye columnas. En la segunda lectura, o mejor empezamos por el Evangelio. En el Evangelio hemos escuchado este diálogo tan conocido ahí en Cesarea de Filipo, cuando Jesús pregunta a los apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Y le responden, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, etcétera, etcétera. Y Jesús les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ustedes en concreto, que ya tienen conmigo tanto tiempo. Y Pedro, en nombre de los 12, le responde esto: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, tú eres el Mesías. Cristo significa Mesías. Es ya el germen de lo que hoy día constituye el símbolo de la fe de la Iglesia, el credo de la Iglesia, que es un credo trinitario. Lo proclamaremos ahora. En el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo tiene, sin embargo, como su axis, como su centro en la proclamación de Jesús como el Hijo de Dios vivo, como el Hijo de Dios vivo. El axis de la fe cristiana es no solamente creer en Dios Padre y en el Espíritu Santo, sino el centro, repito, es el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección, su ascensión a la derecha del Padre y su constitución, ser constituido como Kyrios, como Señor, con poder sobre todo lo creado. Él es el Señor, el Kyrios, constituido como tal por su Padre. Pedro todavía no llega a toda esta profesión de fe, pero sí ya profesa, ve en Jesús al Mesías, este Mesías esperado por el pueblo de Israel, y ciertamente Jesús es el Mesías. Pero esto, como mismo dice Jesús, se lo dice el mismo Jesús a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. No bastaba la carne y la sangre para reconocer en Jesús al Mesías, sino mi Padre que está en los cielos. Lo dirá Pablo en una de sus cartas. Nadie puede decir que Jesucristo es el Señor, el Kyrios, si no es movido por el Espíritu Santo. Es Dios Padre el que ha testificado a través del Espíritu en el corazón de Pedro de que ese carpintero de Nazaret es el Mesías que había de venir. Juan lo dirá también en el prólogo de su Evangelio, como todos conocemos: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero aquellos que lo recibieron, y Pedro fue uno de los que lo recibió, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, de ser transformados, de tener naturaleza divina, estos que no nacen ni de la carne ni de la sangre, sino, como dirá Jesús a Nicodemo, hay que nacer, para nacer de nuevo esta nueva vida, hace falta nacer del agua y del Espíritu. Y este es el proceso que Dios va siguiendo poquito a poquito en Pedro. Pero reconoce a Jesús como el Mesías, pero no llega todavía a ver, lo comprenderá después de la resurrección de Cristo, qué Mesías es este. Pero esperaba a un hombre divino, digamos así, que vendría a solucionar, que vendría a salvar a Israel de la opresión del Imperio Romano, lo hemos dicho muchas veces. En el fondo, Pedro esperaba a alguien que viniera a transformar el mundo, Jesús, en cambio, no ha venido para transformar el mundo. Pedro quisiera, como tantas veces, o quería, como tantas veces también nosotros queremos, que este Jesús use todo su poder,
que Dios use todo el poder, su poder, para arreglar las cosas que nosotros consideramos que no marchan bien. Este sería el mesianismo que esperaba Pedro, que viniera a poner un poco de orden en este mundo tan caótico y que viniera a transformar las estructuras, a quitarnos el sufrimiento, a solucionar los problemas de la humanidad. Y ciertamente Jesús viene a solucionar los problemas de la humanidad, pero no transformando las estructuras, ni siquiera usando su poder divino. No. El Mesías, este Mesías tan esperado por el pueblo de Israel hasta hoy día, ha llegado ya, pero ha llegado como ¿qué? Ha llegado como un siervo sufriente. No es el hombre todopoderoso, con ejércitos, con una justicia, no ha venido a implantar una justicia humana, no. Y no ha venido a transformar el mundo, ha venido a transformar el corazón de los hombres, lo profundo de nuestro ser. Esta es la misión del Mesías. Ha venido a liberarnos, a rescatarnos de la opresión de un tirano peor que Herodes. Peor que este Herodes, que quería, que así como mató a Jesús y mató al hermano de Juan, que hemos escuchado en la primera lectura, también quería matar a Pedro. Este Herodes que se va, digamos, cambiando de nombre y cambiando de apariencia, pero que a lo largo de los siglos, de generación en generación, siempre quiere matar al hombre, quiere destruir al hombre, quiere matarlo. Jesús ha venido para esto, ha venido para liberarnos de la muerte, de la esclavitud del pecado que está en nuestro corazón. Y ha venido para transformar nuestro corazón y para transformar lo profundo de nuestro ser, porque solamente transformando el ser, solamente transformando a la persona, liberándola de sus propias esclavitudes internas, solamente así se puede transformar el mundo y solamente así se puede ir construyendo poco a poco el reino de los cielos en esta tierra. Y para eso es que Jesús ha fundado esa iglesia. Y esto es lo que le dice a Pedro. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, Jesús llama mi iglesia. La iglesia que la ha fundado Jesús no solamente, digamos así, como una institución, no. La ha fundado como algo suyo. La iglesia es de Cristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y así dirá San Pablo, cuánto ama Cristo a su iglesia, cuánto ha amado Cristo a su iglesia y cuánto la ama hasta derramarse en libación por ella, hasta derramar su sangre por ella. ¿Para qué? Para santificarla, para santificarnos. Esta es la misión que Pedro no tenía idea cuando hizo esta primera profesión de fe, no tenía idea, sino que Pedro tendrá que ir descubriendo poquito a poquito, a través de seguir a Jesucristo, a través de su fracaso, a través de la traición, después de traicionarlo, después de haberlo resucitado, poco a poco Pedro irá comprendiendo, poquito a poquito irá comprendiendo y terminará de comprender porque así lo anunciará el día de Pentecostés, cuando recibe este don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que no solamente es el alma de la iglesia, sino que también es el protagonista de la evangelización, el que nos guía, el que desde dentro va guiando a su iglesia. Y esta iglesia que ha dicho Jesús, que Él mismo la edifica, es una iglesia que Jesús va edificando día a día, de generación en generación. La iglesia está siendo siempre y constantemente reedificada por Jesucristo. Una cosa bella, está siempre renovando Jesucristo su iglesia y siempre edificándola cada vez más. Y esta iglesia en la cual hay una garantía. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. La iglesia, quien está en la iglesia, no solamente con el cuerpo en la iglesia, sino ontológicamente, con el espíritu, con el corazón en la iglesia, entonces tiene una garantía. Mientras estamos unidos a la iglesia, no solamente llevamos el nombre de cristianos, sino que realmente lo somos, entonces tenemos una garantía, que las puertas del infierno, el demonio, el mal, nunca triunfará sobre nosotros.
Esta es la promesa de Jesús. Es Él el que nos irá librando de nuestros enemigos. Es Él el que nos va librando, nos va curando de nuestros pecados. Es Él el que poquito a poquito nos va llevando hasta que llegue el día, como dice Pablo, en que también nosotros podamos recibir la corona merecida por el combate y por el acogernos al combate de la fe del día a día y acogernos también día a día desde la fe a la misericordia de Dios. Y para que la Iglesia pueda realizar esta misión, ser esta fortaleza, esta plaza fuerte, como dice el Salmo, que Dios la ha recubierto de baluartes, que Dios la ha recubierto de centinelas, etcétera, esta plaza fuerte. Entonces, para que la Iglesia pueda realizar esa misión, Dios ha querido constituirla jerárquica, la jerarquía de la Iglesia, con unos pastores. Una iglesia en la que todos tenemos la misma dignidad de ser hijos de Dios, todos estamos llamados a la santidad, las religiosas, los laicos, los sacerdotes, los obispos, todos igualmente llamados a ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, como hemos escuchado hace no muchos días en el Evangelio, pero una iglesia en que esa igualdad se vive de modo diverso. Y Dios ha querido, entre esos baluartes con la que ha dotado a su iglesia, ha querido dotarla de la jerarquía, de los pastores, y entre ellos el Papa, como cabeza del colegio de los obispos, como sucesor de Pedro, y cabeza del colegio de los obispos que son nuestros pastores, los que nos guían. Cada obispo en su diócesis es el vicario de Cristo, y por eso los fieles siguen al obispo. Independientemente del nombre, independientemente de sus cualidades o sus defectos humanos, pero sin embargo esto la Iglesia, fíjense, la ha tenido a lo largo de los siglos. Y ese es amor que tienen ustedes y nosotros también, yo también, por nuestros pastores. Ese amor que sienten ustedes por sus sacerdotes, también yo siento ese amor por los sacerdotes. Ese amor que sienten ustedes por los obispos, también yo siento ese amor por los obispos, por mis hermanos en el episcopado y por el Papa como cabeza del colegio de los obispos. Este amor es algo constitutivo de la Iglesia de Jesucristo. Ese amor hacia los pastores es algo que nos identifica. Porque es el Espíritu Santo el que testifica en nuestro corazón que estos señores han sido elegidos por Dios para servirnos, para hacernos un servicio, el servicio de guiarnos por el camino del bien, para que podamos llegar hasta la plenitud del reino de los cielos. Y el Papa que nos guía a todos, los guía a ustedes como laicos, los guía como sacerdotes, nos guía a nosotros también como obispos. Los obispos tenemos los ojos puestos en el Papa, porque el Papa tiene el timón de la nave de Cristo, que es la Iglesia, y Él es el que nos va guiando, y nosotros vamos siguiendo al Papa. Y es ahí, fíjense, cosa tan bella, en esa comunión que es ya la comunión de los santos que estamos en este mundo y que nos conecta con los santos que ya han partido de este mundo. Es en esa comunión, en esa obediencia en la fe, que es una cosa tan bella, donde como la Iglesia va cumpliendo la misión que Jesús le ha encomendado y preservando a la humanidad del dominio del infierno. Mientras exista la Iglesia, y existirá hasta la vuelta de Jesucristo, el demonio nunca, jamás podrá hundir a toda la humanidad, nunca. Se levantará contra la humanidad, se levanta. Se levantará contra la Iglesia como Herodes, se levanta cada generación. Pero como hemos cantado en el Salmo, el Señor nos libra de todas nuestras angustias. Cuando el afligido invoca al Señor, el Señor lo libra. Y cuando la Iglesia reza, queridos hermanos, la Iglesia cuando reza tiene el poder de Dios, porque el Señor nos escucha, como hemos visto que pasó en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, fíjense, Herodes, que dice había matado a Jesús, después de matar a Jesús, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Y lo mató a Santiago, hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan, uno de los 12, ¿no? Uno de los 12 apóstoles. Y como vio que esto le gustaba a los judíos,
Fíjense, eso se llama populismo, ¿no? Hoy día se habla mucho del populismo, ¿se han dado cuenta, no? Pues el populismo existe de siempre. Como vio que eso le gustaba al pueblo, eso se llama el populismo, entonces también mandó tomar preso a Pedro y lo quería matar. El problema era que eran los días de la fiesta de Pascua y esta pequeña comunidad cristiana, si nosotros leemos, estamos en el capítulo 12 de Hechos, si leemos todo, esta pequeña comunidad cristiana gozaba de mucha simpatía en Jerusalén. Entonces no lo podía matar esos días porque Jerusalén estaba llena, ya les he explicado, por la Pascua Jerusalén se llenaba, había 100 y pico mil personas en una ciudad muy pequeñita y entonces se espera que pasen las fiestas para matarlo. Pero ¿qué resulta? Hemos escuchado que el Señor, la iglesia rezaba por Pedro y el Señor escucha la oración de la iglesia, porque Jesucristo ama a la iglesia, como el esposo a la esposa, dice San Pablo. Y entonces Dios le manda un ángel a Pedro y lo saca. Y aquí, queridos hermanos y hermanas, estar atentos, porque tantas veces también a nosotros, Herodes, el demonio, o el mismo mundo, Herodes como personificación del mundo, también a nosotros nos quieren dar muerte, quiere matar la fe. El demonio quiere matar la fe en tu corazón y usa a Herodes, usa el mundo para matar la fe en tu corazón, para destruirte, para matarte, para sacarte de la comunión con Dios y de la comunión con la iglesia. ¿Y cómo se sale cuando uno está en la cárcel, encarcelado? ¿Cómo se sale? Cuando uno se encuentra en la cárcel de su propio yo y de sus antojos, ¿cómo se sale de la cárcel de la falta de fe? De la cárcel de las concupiscencias de la carne, de la cárcel de los engaños del demonio. ¿Cómo se sale? Aquí nos lo explica muy bien el autor de Hechos de los Apóstoles. El ángel que toca a Pedro y le dice tres cosas. Ponte el cinturón, ponte las sandalias y ponte la capa y échate a caminar. Son tres elementos. Y estos elementos son los elementos que caracterizan la salida de Egipto. Son los elementos que caracterizan la salida de Egipto. Cinturón ceñido, lo dijo Dios a Moisés. Y es así cuando pasa el ángel de la muerte en Egipto, destruyendo a todos los primogénitos de Egipto, y ve las jambas de las puertas de las casas teñidas con la sangre del cordero, la fe de la iglesia. Y los israelitas salen con los lomos ceñidos, el cinturón ceñido y con las sandalias y con la capa puesta. Y así atravesan el desierto durante 40 años hasta llegar a la tierra prometida. Es así, queridos hermanos, como se sale de la esclavitud. En camino. El ángel, Dios nos envía ángeles que nos tocan, que nos ayudan a ver nuestra realidad de pecado, que nos ayudan a darnos cuenta de la obra maravillosa que quiere hacer Dios en nosotros, que no quiere que vivamos encarcelados, que quiere que seamos libres para anunciar el Evangelio, para disfrutar de esta vida. Y ya nos corresponde a nosotros el ponernos en camino, el seguir a Cristo como lo siguió Pedro, fíjense ustedes, y como lo siguió Pablo. Pablo aquí nos habla del final de su vida. Estoy a punto de ser derramado en libación. Pablo, un fanático, uno que había reducido su vida religiosa a cumplimiento de leyes y de preceptos, etcétera, etcétera, y que no soportaba a nadie que le dijera nada. Él era. Y entonces, como los cristianos vivían de un modo distinto, los consideraba heréticos, tenía que matarlos a todos. Pablo, como él mismo dice, un asesino. Ni siquiera merezco llevar el nombre de apóstol, dirá él. Y ese Pablo, perseguidor de los cristianos, así como ese Pedro, traidor de Jesús, llegan a ser las dos columnas de la iglesia. ¿A través de qué? Del caminar. A través del caminar, a través de tener el cinturón ceñido y las sandalias puestas, a través de un camino por la vida, y un camino dejándose guiar, así como el pueblo de Israel se dejó guiar por la nube. Ellos se han ido poquito a poquito dejando guiar por el Espíritu Santo, con sus problemas, con sus fracasos, con sus miedos, dice Pablo,
Cada vez que me presenté ante ustedes, me presenté con temor y temblor ante ustedes, con sus miedos y sus fracasos, pero sin embargo, procurando siempre seguir las huellas del Maestro. Y si siguieron las huellas del Maestro, y porque siguieron las huellas del Maestro, llegaron donde llegó el Maestro, a dar su vida, a derramar su sangre en libación. He competido la noble competición, he llegado a la meta en la carrera. ¿En qué consiste esta meta? He conservado la fe. Esto dirá San Pablo, que es la vida del cristiano, esta es nuestra vida. Algunas veces nos podemos distraer, nos distraemos. Pensamos que nuestra vida consiste en acumular bienes, en tener éxito, en no sé cuántos, y pensamos que esa es nuestra vida. Y le damos tanta importancia a esas cosas que descuidamos la más importante. Lo más importante, hermanos y hermanas, en esta vida es combatir el combate de la fe. Conservar la fe. ¿Para qué? Para que desde ahora me aguarde la corona de la justicia de aquel día, que aquel día me entregará el Señor, el justo juez. Fíjense qué gracia nos hace hoy día el apóstol San Pablo, Dios a través de él, que nos recuerda el sentido de nuestra vida. Porque somos tan pobrecillos que muchas veces tendemos a olvidar esto. Tendemos a crear sustitutos para nuestra vida. Y el sentido de la vida del cristiano es uno, hermanos, es uno, llegar al cielo. Llegar al cielo. Y todo aquello que me ayuda a llegar al cielo, bienvenido. Y todo aquello que me impide, que me obstaculiza, que me impide caminar detrás de Cristo, todo aquello que va más allá del cinturón, de las sandalias y de la capa, todo eso son lastres. Y entonces por eso decía Jesucristo ayer, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, el que no toma su cruz y me sigue, todas estas cosas, todo lo demás son lastres, todo lo demás son lastres, diré en otro momento. Si quieres venir en pos de mí, coge tus bienes, véndelo, hazlo a los pobres y luego ven. No puedes seguirme lleno poniendo tu corazón en las riquezas de este mundo, en los bienes materiales, etcétera, etcétera. Pedro y Pablo, queridos hermanos y hermanas, nos recuerdan dos cosas. En primer lugar, la fidelidad de Dios, porque estos hombres por sí solos no hubieran podido hacer lo que hicieron. Pablo no paró, de pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo. Él lo dice, he pasado por todo, por todo. Él explica ahí cuántas veces flagelado, cuántas veces no sé qué, intentos de asesinato, naufragios, he vivido todo por Jesucristo y por la iglesia. Qué cosa tan bella, queridos hermanos. Jamás lo hubiera podido hacer en sus solas fuerzas. Pedro, moverse desde Jerusalén hasta el centro del Imperio Romano, un imperio totalmente pagano, perseguido, maltratado, viendo cómo mataban a la gente, sabiendo que le iba a llegar el momento, cómo mataban a los cristianos, sabiendo que le iba a llegar su momento, y no escapa, y no escapa. El Señor lo retiene en Roma hasta entregarse también él a la muerte. Queridos hermanos, estos son nuestros padres en la fe. Estos son los cristianos. Junto con Pedro, con Pablo, millones y millones de cristianos que no se han ahorrado sufrimientos, que no han buscado comodidades, que no se han rendido ante los poderes de este mundo, que no han apostatado ni siquiera en los primeros siglos. Había veces en que les decía, mira, firma el libelo de apostasía. Yo sé que vas a seguir siendo cristiano, pero no te quiero matar porque tu padre es una persona importante, porque no sé quién ha hablado con nosotros para que no te matemos. Aunque sea, fírmalo. Luego sigue siendo cristiano. Jamás, jamás. Fíjense ustedes, queridos hermanos, esta es la fe de la iglesia. La fe de la iglesia que nos gloriamos nosotros en profesar en Cristo Jesús. Este es el pueblo al que nosotros pertenecemos, al que ustedes y yo pertenecemos, o al menos al que Dios quiere que pertenezcamos. Yo confío en que contemplar la obra de Dios en Pedro y Pablo también enciende el fuego de nuestro corazón en la radicalidad del Evangelio, en que deseemos ser sal y no arena. No sal desvirtuada, que dice Jesús en el Evangelio, que no sirve para nada, amoldándonos a los criterios de este mundo. El Señor me asistió y me dio fuerzas
para que por mi medio se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todos los gentiles, ha dicho Pablo, y así como me libró tantas veces de la boca del león, que es la experiencia del apóstol, es la experiencia del cristiano. Que el Señor nos va librando hasta el momento en que llega nuestra hora, y así también dice Pablo, Él me librará de toda obra mal y me salvará guardándome para su reino celestial. He aquí, queridos hermanos y hermanas, la meta de Pedro y de Pablo, la meta de la iglesia, confío en que pueda decir también la meta de todos nosotros. Le damos gracias al Señor por estos santos apóstoles, le damos gracias al Señor por el Papa que nos confirma en la fe, de generación en generación el sucesor de Pedro nos confirma justamente en esto, y le pedimos también al Señor que nos conceda esta fe, esta misma, vivir de esta fe de la iglesia, que nos conceda esta radicalidad del Evangelio, que nos conceda, como tantas veces les digo, no ser tontitos, no vender nuestra primogenitura por un poquito de comodidades, por un poquito de aplausitos, no vender nuestra primogenitura. Somos el pueblo santo de Dios, edificado sobre esta roca, sobre esta piedra que es Pedro, sobre esta roca que es Jesucristo. Es el pueblo santo de Dios, una semilla que ha sido regada y que continúa siendo regada hasta nuestros días por la sangre de tantos cristianos. Queridos hermanos, pidámosle al Señor que podamos vivir así esta fe, para que podamos comenzar a experimentar ya en este mundo que Jesucristo ha resucitado. Y para que no anhelemos otra cosa que pasar también nosotros por su misterio pascual. Qué cosa más bella puede hacer un ser humano, un cristiano, una cristiana, como ustedes, como yo. Qué mayor anhelo podemos tener sino dar la vida por Jesucristo. Díganme qué otra cosa mejor se les ocurre para su vida. ¿A alguien se le ocurre algo mejor que dar la vida por Jesucristo? Que derramar su sangre por Jesucristo. Tal vez no la podamos derramar clavados en una cruz como Pedro. Tal vez no la podamos derramar siendo decapitados como Pablo. Pero ese derramamiento diario, derramando un poquito de sangre cada día, en la transmisión de la fe a los hijos, en procurar ajustar nuestra vida al sermón de la montaña que hemos escuchado estos días, derramar un poquito de sangre cada día, tal vez durmiendo menos para rezar un poco más, derramar un poquito de sangre cada día, aceptando que nos echen del trabajo antes de hacer una trampa, o de ser usureros o de abusar de un pobre, etcétera, etcétera, derramar un poquito de sangre cada día. Es el martirio cristiano, que puede ser de dos tipos, el martirio cruento, como el de Jesucristo, el de Pablo, Pedro, un martirio cruento, muy, muy, muy intenso, pero breve en el tiempo. Le cortaron la cabeza a Pablo y terminó. Ese es un martirio, y el otro es el martirio que es menos intenso, pero más prolongado, el común de nosotros. Mártir significa testigo, eso significa mártir. El martirio, todos estamos llamados a ser testigos, todos estamos llamados a ser mártires, a dar testimonio de Jesucristo en nuestra vida, aunque eso signifique que poquito a poquito a poquito vayamos perdiendo la vida. ¿Por qué? Porque sabemos, lo decía ayer Jesús, y lo experimentamos, que en la medida en que vamos perdiendo la vida, la vamos encontrando. El que pierda su vida por mí y por el Evangelio, le encontrará. Esta es la vida eterna que el Señor pone a nuestra disposición y que sella con el don de la Eucaristía. La Eucaristía es la victoria de Jesucristo sobre las fuerzas del mal. Es la victoria de Jesucristo sobre todo aquello que nos quiere encarcelar. Es la victoria de Jesucristo. Pidámosle al Señor con humildad que nos haga partícipes de esa victoria, que nos mande este ángel como a Pedro, que nos saque de la cárcel, de nuestro yo, y que nos conceda esta enorme gracia de poder vivir aspirando siempre a alcanzar ese premio que el Señor nos tiene reservado por toda la eternidad. Porque suyo es el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Queridos hermanos y hermanas, en la comunión de los santos, con los santos Pedro y Pablo, con nuestro Papa Francisco y con toda la Iglesia Universal, renovamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, con el corazón agradecido a Dios y con la certeza de que Él nos escucha, le presentamos nuestras oraciones. Por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, para que realice su misión de guardar la unidad en la caridad de todas las iglesias y confirme en la fe a sus hermanos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro arzobispo Javier y los sacerdotes, para que seamos lámpara encendida en medio de las tinieblas, que iluminen y abran nuevos horizontes de esperanza para todos los hombres. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las autoridades y gobernantes, para que en este tiempo de sufrimiento aboguen por los más necesitados. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que viven agobiados por la miseria, para que el Señor les dé consuelo y esperanza para no desfallecer. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, para que perseveremos fielmente en la enseñanza y la misión recibida de los apóstoles. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Atiende, Dios misericordioso, al pueblo que te suplica. Y por la intercesión de los apóstoles San Pedro y San Pablo, concédenos aquello que te hemos pedido y aún aquello que no sabemos cómo formular, pero que tú sabes que necesitamos para llegar a alcanzar el premio eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Haz, Señor, que la oración de tus apóstoles acompañe esta ofrenda que te presentamos y nos vuelva agradables a ti al celebrar este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido dar a tu iglesia un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro insigne que la interpretó. Aquel fundó la primera iglesia con el resto de Israel. Este la extendió a todas las gentes. De esta forma, Señor, por caminos diversos, los dos congregaron a la única iglesia de Cristo, y a los dos, coronados por el martirio, celebra hoy tu pueblo con una misma veneración. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos, proclamando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Javier, su obispo auxiliar Raúl, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme.
Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor. Pan de Dios, el pan comemos de amistad. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed, porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Oremos. Concede, Señor, a los que has alimentado con este sacramento la gracia de vivir de tal modo en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, tengamos un solo corazón y una sola alma, arraigados firmemente en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Todopoderoso, que por la confesión de Pedro los ha fortalecido y los ha edificado sobre la roca de la fe de la Iglesia, les dé su bendición. Amén. Dios, que los ha instruido con la predicación de Pablo, cuya palabra sigue resonando en la Iglesia, les ayude a seguir su ejemplo de ganar hermanos para Cristo. Amén. Para que así, por las llaves de Pedro, la palabra de Pablo y la oración de ambos, nos sintamos animados a luchar por aquella patria a la que ellos llegaron, muriendo uno en la cruz y el otro bajo la espada. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. El Señor eligió a sus discípulos, los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz.